¿Qué tal amigos? En esta ocasión les mostraré un ejemplo para la identificación de sistemas obteniendo la función de transferencia de un sistema en MATLAB. Para esto lo primero que debemos de tener es ya previamente realizada la adquisición de datos del sistema, en donde tenemos que tomar en cuenta la entrada y los valores de salida para nuestro sistema, así como también el tiempo de muestreo en el que se obtiene cada uno de esos datos. Para este primer ejemplo utilizaré estos datos en donde tendría yo mis datos de entrada y mis datos de salida con un tiempo de muestreo de 0.033 segundos. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es ingresar a MATLAB y una vez ingresando en MATLAB voy a generar dos variables. La primera va a ser la variable de entrada, la cual voy a tomar como int y voy a generar un vector vacío. De la misma manera, la variable de salida voy a generar un vector vacío y esto se estaría almacenando ya en el workspace. Para poder utilizar nuestros datos vamos a ingresar a cada una de estas variables dando clic y en este momento se nos estaría abriendo una nueva ventana para visualizar los datos de esta variable. En este caso se encuentra vacío, sin embargo vamos a llenar esta tabla con los datos de experimentación que tenemos y en este caso la variable int serían nuestros datos de entrada. Por lo tanto, voy a tomar completamente esta columna y simplemente voy a pegar en MATLAB. Una vez que tengo los datos de entrada, voy a realizar lo mismo para los datos de salida. Tomo la siguiente columna, que son mis datos de salida, y los pego dentro de la variable de salida. Bien, podemos observar que ambas variables tienen el mismo tamaño de 1788 por 1. Debemos de recordar que siempre los datos deben de estar en forma de columna. Una vez realizado esto, vamos a ingresar al siguiente comando que es System Identification. Y una vez ingresado este comando, se nos abrirá esta nueva ventana. En esta ventana es donde nosotros vamos a realizar la identificación de nuestro sistema para obtener la función de transferencia. Lo primero que vamos a hacer es importar los datos seleccionando desde este menú la segunda opción que dice Time Domain Data. Es decir, vamos a importar los datos con respecto al dominio del tiempo. Una vez ingresando aquí se nos va a abrir una nueva ventanita en donde vamos a colocar el nombre de la variable que contiene los datos de entrada, que en este caso es int, y en output vamos a colocar el nombre de la variable que contiene los datos de salida, que es out. Ya realizado esto, podemos agregar algún nombre a nuestros datos. En este caso vamos a colocarle planta. Ingresamos el tiempo de inicio, que en este caso sería 0, y el tiempo de muestreo para estos datos es de 0.033, que ya lo había mostrado aquí en esta tabla. Una vez que tenemos ya estos datos agregados en esta ventanita, lo único que vamos a hacer es, vamos a dar clic en importar y observamos que se ha agregado la información a esta ventana. Cerramos esta ventana. Para ver la información que nosotros hemos importado, podemos dar clic en Time Plot, en donde se estarían graficando los datos de entrada y los datos de salida. También podemos observar que cuando se agregaron estos datos, se agregaron un Working Data y un Validation Data, y estos datos nos van a servir para poder realizar una estimación de nuestra planta, de nuestra función de transferencia y poder validarla con estos datos. Como podemos observar, tenemos información suficiente para poder realizar la estimación y la validación de nuestro sistema. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es un preprocesamiento. Así es que en este apartado vamos a seleccionar la opción Select Range y vamos a seleccionar justamente los rangos, el primero para la estimación y el segundo para la validación. Podemos dar clic directamente seleccionando una ventana o bien podemos indicar aquí directamente el rango para trabajar con esos datos. Yo estaré indicando en esta parte el rango de datos que voy a trabajar, el rango de datos con los que voy a trabajar para la estimación, que va de 0 a 18 aproximadamente, que sería este rango de aquí a aquí. Y en ese momento, una vez seleccionando ese primer rango, yo voy a dar a insertar. Una vez realizado esto, vamos a poder observar en la ventana de System Identification que se ha generado una nueva ventana de datos, los cuales nos van a servir para la estimación de nuestro proceso. Posteriormente voy a seleccionar un nuevo rango y ese rango estaría aproximadamente de 39 hasta 57 para tener los mismos datos de estimación y validación. Una vez realizado esto, podemos observar que en la parte de Data Name ha cambiado y voy a dar en insertar. En ese mismo momento se agregan nuevos datos para la validación
Y a su vez ya tendríamos los datos para la estimación y los datos para la validación, nombrados como planta E y planta V, los cuales el primero abarcaría desde 0 hasta 18 aproximadamente en este espacio, y los de validación estarían aproximadamente de 39 hasta 57, que sería este espacio. Bien, una vez realizado esto, podemos cerrar esta ventana en donde nosotros ya hemos seleccionado los rangos. Nuevamente podemos observar cómo se grafica nuestro sistema, en donde la parte verde corresponde a la parte de estimación y la parte roja corresponde a la parte de validación. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es tomar esta ventanita y arrastrarla en Working Data, y la parte de validación la voy a arrastrar en Validation Data. Ya realizado esto, ahora podemos obtener el modelo matemático de nuestro sistema, por lo cual nosotros vamos a obtener una función de transferencia. Ingresamos en la primera opción, del cual se despliega esta ventana en donde vamos a poder indicar el número de polos y el número de ceros que nosotros estimamos para nuestro sistema, además de que podemos colocar algunas otras opciones, por ejemplo las condiciones iniciales y el método de inicialización. En este caso todo lo voy a dejar por default y simplemente voy a indicar el número de polos y el número de ceros para realizar la estimación de mi planta. Para la primera estimación voy a iniciar justamente con 2 polos y un 0 y presiono en el botón Estimate. En ese momento comienza el proceso de estimación y podemos observar que nos está regresando un estimado de 92.23% con respecto a nuestros datos originales. Vamos a verificar si nosotros cambiamos el número de polos y el número de ceros. Ahora voy a colocar, por ejemplo, 3 polos y voy a dejar 0 ceros. Nuevamente voy a dar en Estimate. Se realiza nuevamente el proceso de estimación y podemos observar que ahora tenemos una estimación de un 98.39%, lo cual es mucho mejor que la estimación anterior. Una vez que nosotros obtenemos un porcentaje muy cercano, podemos cerrar esta ventana. Voy a cerrar también esta ventana y en la ventana principal de System Identification vamos a poder observar nuestras dos funciones estimadas como TF1 y TF2. Las cuales, si queremos observar, podemos dar clic aquí en Model Output y esto nos estaría mostrando el comportamiento de las funciones estimadas por el programa. Podemos observar que la función azul está más alejada y tenemos la función de color verde, la cual tiene un 95.8% en similitud. Incluso si nosotros solamente queremos ver alguna función, podemos desactivar, por ejemplo, la función de color azul simplemente dando clic aquí y en ese momento desaparece y nos quedamos con la función de transferencia TF2, la cual podemos observar que es muy cercana a nuestros datos de entrada. Podemos hacer algún acercamiento, se nota esa diferencia, pero podemos observar que la estimación es muy buena. Por lo tanto, a partir de aquí podríamos decidir mejorar la estimación de nuestro sistema o quedarnos con esta estimación que es TF2. Para este ejemplo yo voy a utilizar justamente esta función, la cual es muy cercana a los datos de entrada. Una vez que he decidido que la estimación es buena, lo que puedo hacer es tomar esta ventanita y llevarla a el recuadro que dice To Workspace. Lo arrastro y suelto y en ese momento esa misma función se estaría agregando ya directamente a las variables dentro del Workspace para poder trabajar en el Command Window. Si queremos observar la función de transferencia, podemos indicar, por ejemplo, el nombre de la variable que es TF2. Y en ese momento nos estaría regresando la información contenida en esta variable, la cual es justamente esta función de transferencia. Si se requiere obtener esos datos de la función de transferencia como numerador y denominador, se puede realizar de la siguiente manera. Tomando el numerador como n, voy a indicar un igual a esta variable que es tf2, punto, numerator o numerador. Presiono Enter y en ese momento obtengo ya el dato guardado en la variable n, justamente del numerador. Posteriormente, para el denominador, eligiendo la variable d, tomando nuevamente la variable tf2, punto, denominator o denominador, y en ese momento obtengo los valores del denominador de la función de transferencia, que son justamente los que tengo aquí. A su vez, por ejemplo, nuevamente puedo conformar la función de transferencia guardado en la variable g, tf de transfer function, numerador, denominador. Ya tenemos la función de transferencia y podemos someterla a una entrada escalón. Por lo tanto, puedo escribir step g
para ver la respuesta en el tiempo. Bien, podemos observar nuestra función de transferencia estimada. Ya tenemos aquí los valores de la planta y con esto podemos trabajar para aplicar un control. De la misma manera podemos generar, por ejemplo, el lugar geométrico de las raíces de este sistema, del cual ya se observa en esta ventana. Este es uno de los métodos para la identificación de sistemas para obtener el modelo de la función de transferencia de algún sistema físico por medio de la adquisición de datos para poder realizar o implementar el control. Bien, espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por este video. Hasta luego.